Buenas tardes. Bueno, Supongo que están observando la pizarra y están mirando el diagrama PT que acabo de dibujar. Sí. Sí, generación. Repasando. Fíjense que he dibujado una sola curva y no las tres que en principio mostramos de acuerdo con el experimento que se desarrolló en primera instancia. Simplemente para recordar qué punto es este, donde comienza esta curva. El punto ¿Cómo se triple. llama? Punto triple, presión triple y temperatura triple característica en cada sustancia. ¿Cómo se llama este punto? Crítico. El otro, el extremo. Con presión crítica, temperatura crítica. Marcamos una línea así, simplemente para poder marcar de que a la izquierda existe la sustancia como líquido y a la derecha de la curva como vapor y más allá de la temperatura crítica como gas. Creo que todo eso está sabido. Si quieren, voy a agregar, porque no sé si lo dije antes, pero si ustedes han hecho ya alguna ayudantía seguramente lo saben, y es que a la izquierda de la curva existe una sola fase que la estamos marcando con líquido, pero que la vamos a llamar líquido subenfriado. A la derecha de la curva, a esto que en principio lo hemos anotado con la letra B, o sea, en cualquier estado de esto que estoy marcando, a la sustancia la vamos a conocer como vapor recalentado. Sobre la curva, en cualquiera de los puntos que van desde el punto triple hasta el punto crítico, el punto representa dos cosas, que lo vamos a llamar líquido saturado por una parte y o vapor saturado seco. Y esta combinación, esta mezcla de líquido saturado y o vapor saturado seco, dijimos que también se conoce con el nombre de vapor saturado húmedo. Bueno, eso por el lado del diagrama PT, pero también
ya comentamos acerca de este otro diagrama, que es el diagrama PB, ¿cierto? Quiero que me confirmen si el día lunes lo vimos, ¿no? Sí, ingeniero. Ok, entonces pudimos establecer una curva que más o menos hoy. Voy a borrar porque salió mal la cosa. Logramos establecer una curva que más o menos es así y una línea importantísima que es la isoterma que corresponde a la temperatura crítica, porque hay que recordar que este punto es el punto crítico al cual le corresponden esos valores de presión, temperatura y volumen específico crítico. ¿Cómo se llama esta curva de la izquierda de la campana? Porque le dimos un nombre, ¿no?, a esta zona. Dijimos que la vamos a reconocer como la campana. Esta línea, ¿qué representa en cada uno de sus puntos? Líquido saturado. Digamos que a la presión P y a una cierta temperatura T, a la presión P y a una cierta temperatura T, este punto representa lo que vamos a llamar, o ya estamos llamando, líquido saturado, mientras que este punto representa vapor saturado seco. Y entonces un punto dentro de la campana no es otra cosa que esto que estamos denominando vapor saturado húmedo, porque es una mezcla del líquido saturado que está a la izquierda y del vapor saturado seco que está a la derecha, cuyos volúmenes específicos los vamos a poder conocer respectivamente. Y uno de los detalles que no sé si lo comenté, pero que usted lo está observando en el diagrama, es que a medida que la presión aumenta o la temperatura aumenta, el volumen específico del vapor y del líquido se van haciendo más parecidos hasta que en el punto crítico prácticamente se hacen iguales, iguales a este valor que estamos denominando volumen específico crítico. Entonces, por acá, a la derecha de la campana, tenemos existiendo vapor recalentado. A la izquierda de la campana y a la izquierda de la isoterma crítica tenemos existiendo una sola fase que se llama líquido subenfriado. Ya sabemos dónde está representado el líquido saturado, el vapor saturado y el vapor saturado húmedo, y por encima de la temperatura crítica, así arriba de la isoterma y hacia la derecha, la sustancia va a existir como gas. Bueno, estoy repasando, creo, todo lo que vimos el otro día. No sé si tienen alguna pregunta, porque enseguida voy a añadir algunas otras cositas que son importantes. Entonces continúo, porque creo que no lo dije. Fíjese que este punto, ¿qué representa? Estoy marcando ahora en negro. Quiero La que me mezcla. diga. Mezcla. Vapor saturado húmedo. Vapor saturado húmedo. Este punto, ¿qué representa? Lo mismo. Lo mismo. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Están a la misma. ¿Cómo? La misma Si presión. vamos a la izquierda va a ser más líquido. Sí, y a la derecha más vapor relativamente hablando. Bueno, a eso me quería referir. Esa proporción en la que se encuentran el líquido saturado y el vapor saturado seco en esta mezcla que llamamos vapor saturado húmedo queda traducida por un valor que va a ser de manejo común y corriente en esta materia, que se llama título y cuyo valor se define
así. ¿Lo ve? M sub LS es la masa de líquido saturado y M sub BSS es la masa de vapor saturado seco. Y entonces el título es el resultado de dividir la masa de vapor saturado seco presente en la mezcla por la masa total, de donde resulta que el título será siempre un valor comprendido entre 0 y 1. Y acá voy a insistir en el siguiente asunto. Usted no debe calcular valores de título que sean negativos o valores de título que sean mayores que 1 porque no tienen significado físico. Si la matemática aguanta, pero la física no lo aguanta. Entonces, esto como recomendación para cuando usted esté resolviendo problemas. ¿Cuándo el título es 0? Cuando el cociente X es 0, ¿no? Y para eso hace falta que la masa de vapor saturado seco sea 0, es decir, que estaríamos ubicados en un punto como este, digamos, en el diagrama PB. Por lo tanto, cuando se tiene prácticamente todo como líquido saturado, el título es 0. Quiere decir que esta línea izquierda de la campana, que la podríamos llamar línea de líquido saturado, también la vamos a reconocer como línea de título 0. Por el contrario, el cociente X será 1 cuando la masa del líquido saturado sea 0. ¿Sí? Prácticamente estamos en este sitio. Y entonces el vapor saturado seco corresponde a un título igual a 1. Entonces, todos los puntos de la izquierda de la campana tienen título 0. Todos los puntos de la derecha de la línea que limita la campana tienen título 1. Pregunta del millón. ¿Y acá qué vamos a decir? Ustedes ¿Qué está saben. entre 0 y 1? No existen. No, nada que ver. No existe. Fíjese que acá, en el punto crítico, dijimos que no existe la meseta que existe en condiciones de temperatura más abajo, ¿no es verdad? Cuando existe la meseta, yo estoy en condiciones de ver, por ejemplo, si fuera el aparato, el dispositivo de cilindro y pistón, yo estoy en condiciones de ver una fase que es el líquido saturado y otra fase que es el vapor saturado seco. Bueno, he hecho un dibujito más o menos, como se distinga. Pero si estamos a la temperatura crítica y no existe la meseta, esto no es posible. No puede distinguir usted al líquido del vapor. Justamente por esto que está mostrando la curva. ¿Ve que el volumen específico del líquido es igual al volumen específico del vapor? Lo que quiere decir que yo no puedo establecer qué es líquido y qué es vapor. ¿Cierto? ¿A qué conclusión nos lleva esto que estoy planteando? A que no tiene sentido físicamente, termodinámicamente, hablar de título en el punto crítico. ¿Está claro lo que estoy diciendo o necesita más insistencia? Pregunto. Sí, está claro. Bueno, como no se pronuncia, entonces fíjense que voy a añadir algo más. Supongamos que el punto sea dentro de la campana este, y entonces a ese punto le corresponde este volumen específico que lo vamos a llamar B sub H, el H de acá, de vapor saturado húmedo. Se puede demostrar, no la voy a hacer la demostración porque es algo muy sencillo, usted lo puede ver en cualquier texto,
que el valor B sub H resulta ser igual al título multiplicado por el volumen específico del vapor saturado seco más 1 menos el título por el volumen específico del líquido saturado. Ahora, si X es el título, quiero que me digan, o es la fracción de vapor presente en la mezcla, quiero que me digan qué será 1 menos el título. La fracción del líquido. La fracción del líquido. Y está claro que si yo sumo X más 1 menos X, me va a dar 1, que es el total, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que interpretar usted en esta ecuación que ha anotado de volumen específico de la mezcla. Esta es la parte con la que contribuye al resultado final la proporción de vapor existente en la mezcla, traducida por el título, y esta es la parte proporcional que le corresponde al líquido saturado, traducido por 1 menos el título. Y entonces se entiende de que B sub H va a ser un valor comprendido entre el volumen específico del líquido saturado y del vapor saturado seco. Fíjese, si el título vale 0, ¿a qué es igual B sub H? Matemáticamente, de acuerdo con la ecuación que he anotado. Al vapor líquido saturado. Al volumen específico del líquido saturado, o sea, este valor, ¿cierto? Y si el título fuera 1, el segundo término es 0, y 1 por volumen específico del vapor saturado seco me da como resultado que B sub H igual al volumen específico del vapor saturado seco, que es lo que he dicho antes, ¿no? Bueno, es importante esta ecuación porque este tipo de ecuación se va a repetir con otras variables que tienen la característica de ser aditivas. Fíjese que para encontrar el resultado de la mezcla, lo que yo estoy haciendo es sumar la parte proporcional del vapor más la parte proporcional del líquido. Eso quiere decir aditivas, es decir, que son sumables las partes. Y entonces nos vamos a topar más adelante con un conjunto de otras variables de estado que tienen esta característica y entonces la fórmula se va a repetir. Por supuesto, cambiando la variable. ¿Comentarios? Quisiera que me digan qué están operando con el ayudante, qué están haciendo con el ayudante, qué han hecho. Escucho. A lo que sé, ingeniero, no hemos tenido ayudantías todavía. Sí, no tuvimos todavía ingeniero. Todavía no. ¿Y qué les ha comunicado el ayudante? Que no va a avisar. Solo hicimos grupo de WhatsApp con el ayudante y él nos dijo que nos iba a decir qué día íbamos a hacer. Ya, bueno. Yo espero que con todo esto que ya hemos estado comentando se pueda empezar a trabajar, a hacer algún caso, algún ejercicio. Bueno, voy a completar todo lo que hemos mostrado a través de los diagramas PT y PV, hablando de las tablas de propiedades termodinámicas, donde aparecen los valores de presión, temperatura y volúmenes específicos. Y es importante lo que voy a decir porque tiene que ver con el manejo de la información que usted va a requerir para resolver los problemas. Voy a poner un ejemplo para que usted entienda lo que yo voy a plantear y sepa por qué las tablas son como son. Supongamos que tengo a la sustancia existiendo en este estado. ¿Cómo que se encuentra? Estoy marcando el diagrama PT, ¿no? Por si acaso. ¿Cómo que se encuentra?
con nombre y apellido. Líquido subenfriado. Líquido subenfriado. Fíjese que cualquier punto representa líquido subenfriado. Si yo quiero conocer en particular uno de esos puntos, gráficamente significa que lo estoy pudiendo ubicar dentro del diagrama PT. Y entonces la pregunta es, ¿con qué datos yo ubico al punto en esa zona donde existe la sustancia como líquido subenfriado? Si, ¿cómo ubico el punto? Con los valores de P y T. Con los valores de P y T. Es decir, que necesito saber cuánto es el valor de P y saber cuánto es el valor de T. ¿Cierto? Sí. Entonces necesito dos datos. Lo mismo ocurre con el vapor recalentado y lo mismo ocurriría eventualmente con el gas. ¿Cierto? Que yo necesito como mínimo dos datos. Ahora, pongamos este mismo caso acá en el diagrama PV, que es más completo porque aparecen las tres variables de estado. ¿Qué representa este punto? Líquido subenfriado. Líquido subenfriado. A la presión P que he marcado antes y a la temperatura T. Lo voy a volver a repetir para que coincida con el T que tenemos acá. Pero ¿qué más puedo conocer una vez que conozca P y T? Volumen específico. Volumen específico. El volumen específico que inmediatamente lo voy a poder ubicar acá, ¿no es verdad? Es decir, una vez conocido dos datos, el tercero queda automáticamente conocido. Entonces, ¿qué significa eso? Que el estado termodinámico completo va a quedar conocido cuando yo previamente conozca dos variables de estado, que pueden ser presión y temperatura, como en el ejemplo que estamos dando, o podría ser eventualmente presión y volumen, e inmediatamente queda definida la temperatura, o temperatura y volumen e inmediatamente queda definida la presión, porque queda ubicado el punto, por supuesto. Entonces, en estos dos, digamos, estados del líquido subenfriado y vapor recalentado, se necesitan dos variables de estado para que todo el estado, es decir, el resto de las variables de estado quede conocida. Entonces, cuando uno busca la información en tabla, se encuentra con justamente una tabla que tiene esta característica. Ve, por acá vamos a leer los valores de presión y por acá vamos a leer los valores de temperatura. Si yo conozco la presión y conozco la temperatura, aquí en este sitio, ¿yo qué voy a encontrar como dato? Volumen específico. El volumen específico, etcétera. Porque estamos diciendo que con dos variables es suficiente para que todas las demás queden conocidas. Esta tabla se llama tabla de doble entrada. Entrada por columna con valores de presión y entrada por fila con valores de temperatura. ¿Lo ve? Por acá con temperatura, por acá con presión. O podría entrar con volumen y temperatura, e inmediatamente va a quedar definida la presión. ¿Se da cuenta, no? Entonces, ustedes van a manejar este tipo de tablas, tanto para el vapor recalentado principalmente y de repente para líquidos enfriados, aunque ya vamos a enseñar una manera de ahorrarse la necesidad de
utilizar una tabla de líquido subenfriado. Ahora me paso a esta otra condición. Supongamos que este es el valor de presión y entonces marco este punto. ¿Qué representa este punto? Lo voy a agrandar para que se distinga. Es un punto sobre la curva. ¿Qué representa? Líquido saturado. Líquido saturado, mezcla o Líquido vapor saturado. saturado seco. Vapor saturado seco o mezcla. Ok. En una condición que se llama de saturación, ¿no es verdad? Traduciendo el término saturación como condición en la que va a ocurrir cambio de fase. Y entonces a esta presión le corresponde este único punto. ¿Cierto? Es decir, yo no necesito más que conocer la presión para poder ubicar este único punto en donde coexisten líquido saturado y vapor saturado seco. E inmediatamente yo voy a conocer la temperatura que se llama normalmente temperatura de saturación. O si entramos por acá, sí, y salimos por acá, a esto se llama presión de saturación. ¿Está claro lo que estoy planteando? Entonces, el punto que representa líquido saturado, vapor saturado seco y o mezcla está siendo definido o ubicado en términos gráficos con un solo dato, que puede ser presión, temperatura o volumen específico. Y entonces las tablas se presentan de la siguiente manera. Normalmente con entrada por columna de presión. Entonces, cuando yo entro con este dato, inmediatamente voy a conocer todo lo que está en esta fila, como ser la temperatura, el volumen específico del líquido saturado, el volumen específico del vapor saturado, y etcétera, todo lo demás que aparece en la tabla. Quisiera saber si ustedes tienen las tablas ya. No los escucho. Yo sí la tengo, ingeniero. Ya. Entonces pueden ir mirándolas las tablas, mirando los valores, contrastando las tablas de agua con las de Freón 12 para ver si notan diferencia o no. Y con todo esto que estamos explicando, ya deberían comenzar a trabajar la ayudantía. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. De acuerdo, ingeniero. Bueno, un último detalle para completar la cosa. Y voy a borrar acá para corregir un poquito esta parte. Voy a usar el color azul. Cuando hablábamos de las líneas isotérmicas, dijimos que en la zona de líquidos subenfriados, estas líneas son aproximadamente verticales, casi verticales. Entonces quiero que me diga qué representa este punto que estoy azuleando. Líquido saturado. Líquido saturado. ¿Qué representa este punto? Líquido subenfriado. Líquido subenfriado. ¿Qué tienen de común los dos puntos? El volumen específico es parecido. Sí, pero ¿qué tienen de común los dos puntos? ¿Están a la misma temperatura? Misma temperatura, pero las presiones son distintas, ¿no? Este punto tiene más presión que este punto, ¿lo ves? Y entonces, sí, cuando usted me dice que el volumen específico es prácticamente el mismo, lo que me está diciendo es que lo único que importa es la temperatura, que la presión no afecta, ¿no ves?
Es decir, la presión no afecta al volumen específico de los líquidos y la temperatura permanece constante. Esta característica se llama incompresibilidad de los líquidos. Y entonces yo puedo escribir lo siguiente, que el volumen específico de un vapor saturado, perdón, de un líquido saturado, el volumen específico de un líquido saturado, a una cierta temperatura, no anoto más que una variable porque hemos dicho que es suficiente una, va a ser muy aproximadamente igual al volumen específico del líquido subenfriado a la temperatura T y a la presión que sea, P. Esto me va a permitir que yo no necesite, porque esta aproximación es muy buena, se comete muy poco error, digo, esto me va a permitir no tener la necesidad de utilizar tablas de líquido subenfriado. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es saber qué temperatura corresponde al líquido subenfriado e inmediatamente con esa temperatura voy y busco el dato del volumen específico del líquido saturado, que va a ser muy aproximadamente igual al dato que estoy buscando. ¿Comentarios? Con todo esto ya pueden proceder a hacer algún trabajo práctico, así que si lo contactan al ayudante, ya le pueden avisar de que la cosa está por ahí. ¿Alguna pregunta? Quisiera antes de terminar la clase decirles que les voy a mandar un PDF con información acerca de trabajo y calor, para que ustedes en este receso que va a haber vayan estudiando el documento y después cuando volvamos a clase lo podamos discutir. ¿Me comprendieron? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí. Bueno, no sé cuánto tiempo nos queda, muy poco, 9. así que lo vamos a dejar acá, nos vamos despidiendo, les deseo felices fiestas de fin de año y que se cuiden. Igualmente, ingeniero. Igualmente, ingeniero. Igualmente. Gracias, ingeniero. Bueno, Gracias, ingeniero. Feliz Igualmente. Navidad. Felices fiestas, ingeniero. Gracias, ingeniero. Nos reencontramos en enero entonces. Hasta luego para todos. Ingeniero, una consulta. ¿Las tablas dónde se las puede conseguir? Yo diría la fotocopiadora, pero no sé si va a ir a la fotocopiadora. Pero puede entrar usted al internet y seguramente va a buscar. ¿Y en qué pídasela fotocopiadora, disculpe? O pídasela al ayudante y después la imprime usted. Ok, Sí, ingeniero, ayudante. gracias. Bueno, me despido de todos. Hasta luego.